Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión coordinada de manera síncrona en la presente materia de Derecho Constitucional 1. En el presente, pues bueno, ya como hemos podido ir observando en lo que es el plan de evaluación que está allí en la plataforma y pues que hemos venido desarrollando, igualmente unas respectivas sesiones que están allí subidas a la plataforma, las cuales pues se han ido en cada uno de los módulos, están en cada uno de ellos algunas sesiones, algunas clases de manera asíncrona, las cuales pues están allí a disposición para su visualización y atentos por la misma vía en la plataforma del IEXIP a los efectos de cualquier duda o pregunta que podamos tener allí al respecto. Entonces, como ya hemos en esa parte avanzado en algunas sesiones, hoy vamos a continuar con lo que es el desarrollo de lo que es esta materia. En cuanto hoy vamos a hablar un poco en esta unidad 3, de lo que es un poco de esos deberes, derechos y garantías constitucionales que tenemos partiendo de nuestro derecho y partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, no sin antes, pues, darles nuevamente la bienvenida a todos los estimados participantes que posteriormente verificarán esta sesión y a la estimada participante Lilian Aguado. Cualquier cosa, pues vamos aquí intercambiando en la medida de lo posible. Bueno, para dar continuidad entonces a esta materia, entonces estos deberes, derechos y garantías constitucionales, vamos a comenzar hablando de esos deberes. Para ello debemos tener claro que, que si hablamos de esto, pues no decimos que estamos hablando de cualquier deber, sino específicamente de un deber jurídico. Y pues así este se constituiría en es un comportamiento obligatorio que es impuesto por una norma legal. Puede ser impuesto entonces por esa norma legal, puede ser impuesto por un contrato y como tal en ese contrato eh, o algún tratado que se va a imponer se va a dar de una persona en favor de otra. O en este caso, en una ley impuesta a varias personas o conglomerados sociales. Y allí pues se le da el carácter de que se le tiene, el carácter de que se debe cumplir, de que se debe hacer ese cumplimiento eh, y que ese cumplimiento, pues, si ya no es espontáneamente observado, pues debe observarse, debe cumplirse. Y allí es donde hablamos de ese deber eh, y se va a diferenciar de esa forma de lo que es un deber moral. Estos deberes jurídicos se han pretendido explicar a través de lo que es ese flujo motivador que existe sobre la conciencia humana y que ejerce en ese caso lo que es eh, esa amenaza de que existe una sanción. Mientras que para otros doctrinarios este deber va a constituir un acto de reconocimiento tácito de la norma por los individuos que integran la sociedad. Ahora, llevando esto a lo que es la constitución vigente, el primer asomo de los deberes lo vamos a conseguir en la parte de la sesión que nos habla de la ciudadanía. Allí vemos que quienes ejercen la ciudadanía pues son titulares de derechos, también como contraposición a ello, no solo derechos, sino a través de también de deberes políticos que, de acuerdo con esta constitución, pues tienen que cumplirlo.
Allí de una vez vamos a trasladar la idea a lo que es el sufragio, el derecho al voto que tienen todos los ciudadanos. Y allí vemos que existe esa dualidad y que todos tenemos el deber de votar para elegir a nuestros representantes y que pues a través de pues también tenemos un derecho, pues tiene esa cualidad, que es ese derecho que nos da la Constitución para elegir a los representantes. En igual sintonía a ello, vamos a conseguir el deber de trabajar. Este también, pues, es un derecho deber, ya que según el artículo 87, toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Para ello, pues, el Estado va a garantizar todas las medidas necesarias para que la persona pueda obtener una ocupación productiva que le ocasione una existencia digna y pues así le garantice el pleno ejercicio de este derecho deber. Esto que por supuesto es una materia que, que es tan importante y pues el Estado debe fomentar el Estado y adoptar todas las medidas que sean tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores, tanto los con dependencia o los independientes. También en concordancia con ello está lo que es el derecho a la educación, que lo vamos a ver, también tiene un deber social fundamental y que, como lo es esa educación gratuita, democrática y obligatoria. Ahora, dentro de los deberes puros establecidos en la Constitución, vamos a ver a partir del artículo 130 lo que son los deberes de honrar y defender a la patria. Evidentemente, pues todos los venezolanos tenemos el deber de honrar y de defender a la patria, tales como sus símbolos y valores culturales, y también pues resguardar lo que es la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Eso por un lado, con respecto a ese primer deber de honrar y defender a la patria. Luego vamos a conseguir el deber de cumplir la Constitución y las leyes. Esto es más que evidente, lo hemos visto en cada uno de múltiples ejemplos que vamos a observar en las anteriores sesiones, y que otro de los deberes es también lo de la solidaridad social. Y es este que toda persona tiene el deber de cumplir sus respectivas responsabilidades a nivel social y participar de manera solidaria en la vida política, en la vida civil, en la vida comunitaria del país. No solo de una manera pasiva, sino de una manera activa, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como los fundamentos de la convivencia democrática y de lo que desconocemos como la paz social. Y también tenemos que saber que se deben contribuir con los gastos públicos. Evidentemente se debe coadyuvar en lo que son los gastos con los pagos de impuestos, las tasas y las contribuciones que estaban estableciendo la ley para contribuir a ello. También vamos a conseguir el deber de prestar los servicios civil y militar. Todos los venezolanos tenemos esos deberes de prestar esos servicios militares y civiles que sean necesarios para la defensa, para la preservación, para el desarrollo del país como tal. Y pues hacer frente a algunas situaciones de calamidad pública. Y nos dice que nadie puede ser también reclutado forzosamente, y allí hace mención nuestra Constitución y de ese caso de la no obligatoriedad del reclutamiento forzoso. También vamos a conseguir dentro de esos deberes el deber de que toda persona debe prestar servicio en las funciones electorales, en estos casos cuando son asignados. Evidentemente, pues este es uno de los más, de que de repente que en los últimos tiempos, y tenemos que tener claro de que cuando somos elegidos de forma aleatoria, pues tenemos ese deber de asistir y de colaborar con los procesos electorales. Entonces, hay algunas obligaciones de solidaridad social que todos los ciudadanos que conforme a la Constitución deben estar obligados a los fines
del bienestar social y que no vayan como tal que no se vayan a obviar esa asistencia humanitaria que nos corresponde a todos según la capacidad de cada quien. Y pues nos hace alguna manifestación expresa de que en el caso de los profesionales, y es expresamente que lo dice así, en el caso de algunos de los profesionales que ejerzan cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicios a la comunidad durante determinado tiempo, durante determinadas condiciones que se van a determinar según las leyes especiales. Ahora, ¿cuáles son las garantías constitucionales? Estas como tal, pues son las que nos van a ofrecer la Constitución en el sentido de que se van a cumplir y a respetar los derechos que esta Constitución consagra, tanto a lo que es los derechos de carácter privado, como también evidentemente a los de orden público. En nuestra Constitución, a partir del artículo 19, lo vamos a conseguir esa garantía. Y en primer lugar, vamos a ver en que el Estado va a garantizar a todas las personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio de manera irrenunciable, de manera interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos. Estos, pues evidentemente, deben ser respetarse y garantizarse para ser fundamental por todos los órganos del poder público. Ellos deben garantizarlo. Y evidentemente deben ajustarse y deben llevar lo que son todos los lineamientos a los que son los tratados de los derechos humanos que son suscritos por la República. Estas garantías se van a materializar a través de principios como lo son el principio de igualdad de la ley. Como consecuencia de este principio, pues se van a prohibir las discriminaciones que estén fundadas en la raza, en el sexo, en el credo, en cualquier condición social o en cualquier otra situación que tenga por objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Para garantizar esta igualdad, entonces la ley no lo va a hacer mediante ciertas condiciones jurídicas y administrativas, para que pues entonces con esa igualdad sea ante la ley real y efectiva, adoptándose medidas positivas a favor de personas o grupos de ellas que pues pudieran ser discriminados, marginados o pudieran ser vulnerables. Entonces allí es donde entra la Constitución a proteger especialmente a todas estas personas que pudieran enmarcarse en estas situaciones. Y allí es donde la Constitución debe garantizar y sancionar abusos o maltratos que se vayan a cometer contra ellos. Por esto, pues tampoco se van a dar los reconocimientos a los famosos títulos nobiliarios que son muy propios de la monarquía y tampoco de las distinciones hereditarias. Esto por un lado. Luego vamos a ver en el artículo 22 que la Constitución tiene una disposición bastante interesante, ya que esta es una cláusula abierta de los derechos y garantías. En estos casos, todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no deben entenderse como una negación de otros que pudieran existir y que son como tal inherentes a la persona, ya que estos, a falta de existir una ley reglamentaria de esos derechos, pues no va a menoscabar el derecho de los mismos. Es por esto que se habla de esa cláusula abierta de este tipo de derechos y garantías. También así vamos a conseguir la irretroactividad de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Irretroactividad de la ley. Eh, Debemos tenerlo muy claro. Si lo analizamos en principio, desde el punto de vista como es su palabra, irretroactivo, es decir, vamos a tener que tener claro que es como decir no volver atrás. Irretroactividad de la ley. Esta irretroactividad de la ley es un principio legal que va a tener
nosotros tenemos que tener claro que pues no se deben aplicar ciertas situaciones al pasado. Por ejemplo, con esa irretroactividad nos dice que ninguna disposición legal va a tener efecto retroactivo, excepto cuando imponga una pena menor. Las leyes en el caso de los procedimientos se van a aplicar desde el momento de entrar en vigencia y aún en proceso en que se hallaren en curso, pero en los procesos penales, las pruebas que estén ya evacuadas se van a estimar en cuanto beneficien al reo y cuando existan dudas, siempre se aplicará la norma que beneficie más al reo. Otra de las garantías es la nulidad de los actos estatales, ¿sí? Entonces, en estos casos, esa nulidad de los actos estatales que sean violatorios de derechos y pues en estos casos cualquier acto que sea dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y por la ley va a ser plenamente nulo. En estos casos, los funcionarios públicos que hubieran ejecutado u ordenado cualquiera de estas situaciones van a incurrir en responsabilidades que no solo queda en el ámbito civil, no solo queda en el ámbito administrativo, sino que va más allá hasta el ámbito de la responsabilidad penal. Esto, según los casos, en estos casos tenemos que tener claro que la excusa de que son órdenes superiores no le da el salvoconducto para liberarse de estas responsabilidades. Entonces, eso por un lado. Vamos también a conseguir lo que es la imprescriptibilidad de las acciones. Esto es referido al concepto que conocemos del área civil, de lo que es la prescripción, la pérdida o la ganancia de un derecho por el transcurso del paso del tiempo. Entonces, la Constitución nos habla de esta imprescriptibilidad en el sentido de que todos los delitos de lesa humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos y a los crímenes de guerra, esas acciones como tal, todas son imprescriptibles. Esas violaciones a los derechos humanos o de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Esos delitos quedan excluidos de beneficios que pudieran conllevar a una posible impunidad e incluidos lo que pudieran ser los indultos y la amnistía. En estos casos, el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a lo que son sus derechohabientes, incluidos también lo que son el pago de posibles daños y perjuicios. Aquí el Estado pues debe adoptar medidas legislativas para lograr esas indemnizaciones. El Estado, pues, en estos casos debe proteger a las víctimas de lo que son los delitos comunes y va a procurar que los culpables paguen esos daños causados. Y así lo vamos a conseguir en el artículo 30 de la Constitución. Por su parte, también debemos tener claro que eh, existen derechos expresos y otros derechos que son tácitos. Cuando hablamos de los expresos, pues evidentemente son los que están visibles, los que están constituidos, lo que podemos ver en cualquier instrumento legal que está por lo general en forma escrita. Por eso sería en estos casos ese conjunto de normas legales que vamos a observar y que están cada uno de ellos promulgados o están promulgados de una manera gráfica. En el caso de nosotros, venezolanos, pues cada ley que es promulgada debe salir en Gaceta Oficial para cumplir con esa formalidad. Entonces, allí estaríamos ya aludiendo a otro principio, ¿sí? Ahí estuviéramos aludiendo para el cumplimiento de esta garantía, un principio como lo es el principio de la legalidad. Y esto por un lado, en el caso de estos que son expresos. Ahora, en el caso de ese derecho
tácito serían aquellos conjuntos de normas legales o cualquier tratado jurídico que pudieran regir determinada materia y que pues aunque no lo vemos en una forma escrita o visible, pues sabemos que estos son obligatorios. Y se dice que son tácitos porque pues está sobreentendido de que existe esa exigencia, de que existe esa obligación de que se deben aplicar esos derechos. Por ejemplo, lo que vimos con respecto a lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Si por alguna razón no existe alguna ley que lo haya desarrollado, no quiere decir que se van a dejar de aplicar los mismos en el país, por cuanto pues la inherencia del ser humano lo va a meritar y pues como tal es esa consecuencia de su obligatoriedad. Es en estos casos obligatorio. Bueno, pasando entonces a otro tema en cuanto a la materia que estamos hablando hoy, en cuanto a lo que son esos derechos individuales específicamente, y que lo vemos concebidos como ese conjunto de prerrogativas, ese conjunto de prerrogativas que van a gozar los individuos, en este caso, eh, también que gozan los particulares y que no pudieran ser restringidos por los gobernantes. Así lo vamos a conseguir en la Constitución un capítulo de esos derechos civiles individuales. Y en primer lugar, si se quiere, el más importante, pues el derecho a la vida. Este derecho a la vida lo vamos a ver en el artículo 43 como un derecho inviolable. Ninguna ley podrá establecer pena de muerte, ni tampoco ninguna autoridad podrá aplicarla. En estos casos, el Estado va a proteger la vida de las personas que se encuentran privados de libertad. Y pues en estos casos también se le garantiza a los privados de libertad, se garantiza a los que estén que se encuentren prestando servicio militar o civil o cuando estén pues sometidas a sus autoridades en cualquiera de sus formas. Luego vamos a encontrar derechos relativos a la libertad. En este caso, la libertad personal es inviolable y como consecuencia de ello, ninguna persona puede ser arrestada ni detenida sino en virtud de una orden judicial y a menos de que sea sorprendida en flagrancia. De igual forma, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, con sus abogados, con sus personas de confianza y pues todos a su vez tienen el derecho de ser informados del lugar de donde se encuentran las personas detenidas. Y también tienen el derecho de ser notificados de cuál es el motivo de esa detención. Y pues debe existir la constancia escrita sobre el estado físico y psíquico de esa persona detenida, evidentemente con auxilios de los que son especialistas en esa materia. En estos casos, pues las autoridades competentes deben llevar un registro público de todas las detenciones realizadas, en donde pues deben establecerse o especificarse eh, todas esas actuaciones que tengan la identificación de las personas detenidas y quienes lo practicaron como tal. En el caso de que sean extranjeros, pues se van a observar también unas notificaciones consulares que son previstas en todos los tratados internacionales en esa materia. En cuanto a las penas impuestas, estas no pueden trascender a las personas condenadas. Por ejemplo, no va a haber condenas que sean perpetuas como tal. Todas las penas privativas de libertad no van a exceder, no van a superar los 30 años como ese límite máximo de duración. También conseguimos eh, en el caso de las autoridades que ejecuten materia o que vayan a ejecutar una medida de privación de libertad, en estos casos, estos funcionarios tienen la obligación de identificarse y que también pues ninguna persona va a continuar detenida
después de dictar una orden de excarcelación por la autoridad competente. Esto lo dice la Constitución. Eh, Son imperativos de ley o constitucionales que vemos allí plasmados, que una vez que cumplan la pena, pues debes estar libre. También en el artículo 45 vamos a conseguir las prohibiciones a las autoridades públicas, civiles y administrativas que aún en estado de emergencia, de excepción o de restricciones de las garantías, deben limitarse al practicar lo que son la desaparición forzada de personas. Esto está allí expresamente prohibido. Y además se aclara que en la Constitución que cualquier funcionario que reciba una orden o instrucción para practicar este tipo de desaparición tiene la obligación de no obedecerlas y denunciarlas a las autoridades competentes, ya que los autores intelectuales y materiales, bien sean cómplices o encubridores de este delito de desaparición forzada de personas, van a ser penados por la ley. También vamos a conseguir el derecho que tienen las personas a que se les respete su integridad física, su integridad psíquica y moral. Por ello está prohibido lo que son las torturas y tratos crueles. El respeto a la persona detenida, evidentemente. También lo que son las restricciones a los exámenes médicos y, pues, evidentemente, cualquier persona que haya sido detenida y que no expresa su libre consentimiento o lo que es la voluntad de hacerse determinados exámenes, podrá verse obligado a practicárselo, con las excepciones de que se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias. Dentro de esos derechos a la seguridad personal, pues también vamos a conseguir lo que es la inviolabilidad de las comunicaciones, garantizándose así el secreto de la forma de lo que es la privacidad. En este caso, la privacidad o la violación a la privacidad está prohibida en todas sus formas. En estos casos, no podrán entonces interferirse esa privacidad sino por orden de un tribunal competente y con el cumplimiento de lo que son las leyes, reservándose el secreto de los privados y que eso no guarda, si no guarda relación con un determinado proceso, debe guardarse esa privacidad. Em, en el Dentro de las garantías jurisdiccionales, vamos a tener un artículo que es muy importante y que es muy mencionado, como lo es el artículo 49, que me establece el derecho al debido proceso. Esto es que en todos los procesos deben aplicarse y en todas las actuaciones judiciales, administrativas, ese derecho fundamental a la defensa. En primer lugar, ese derecho a la defensa va a implicar la defensa de asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso. Así todas las personas van a estar o van a tener el derecho de ser notificados de lo que son los cargos por los cuales se les van a investigar. Y también deben acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de lo que son, deben ejercer, de tener el tiempo para ejercer su defensa. En estos casos, si existieran pruebas que fueran obtenidas mediante a la violación del debido proceso, pues van a ser nulas. En estos casos, las personas que son declaradas culpables, pues igualmente dentro de este debido proceso, pues tienen el derecho a recurrir a otra instancia para garantizarse esta situación del debido proceso. Ese es lo que llamamos el principio de la doble instancia. Si salimos en una instancia como parte perdidosa, pues evidentemente tenemos la opción de recurrir de esa decisión.
También dentro de este derecho a la defensa, vamos a conseguir en este artículo, pues vamos a ver también algunas presunciones. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Toda persona debe ser presumida inocente, mientras no se pruebe lo contrario. También, pues, eh, debe ser oído y, pues, también debe ser oído en cualquier clase de proceso. Esto dentro de plazos razonables. Independientemente del tribunal, pues el tribunal debe ser parcial e independiente. En los casos nos dice que cuando sea un extranjero, una persona que no hable el idioma que es el oficial, el castellano, en la Constitución, pues eh, tiene derecho a un intérprete y también lo que es el derecho al juez natural, ya que toda persona pues tiene derecho a ser juzgado por sus jueces en las jurisdicciones ordinarias o especiales y con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Ninguna persona puede ser sometida a juicio sin conocer quién lo está juzgando y puede ser, eh, pues también se garantiza que no puedan ser juzgados eh, por algunos juzgados que sean de sección para tales efectos. Dentro de este debido proceso también existen derechos de que las personas no pueden ser obligadas a confesarse culpable o a declarar contra sí mismo. Este derecho que nos establece el debido proceso y que lo conseguimos en el artículo 49, que tiene sus diversos numerales, son importantísimos y fundamentales a los efectos del procedimiento en las materias, en todas las materias. Este 49 tiene sus 8 ordinales o numerales, los cuales pues son fundamentales. La violación a este debido proceso lleva a lo que es la violación al derecho constitucional, a la defensa. Por ello, pues, lo fundamental de este derecho. Entonces, vamos a estar muy claro de dónde lo conseguimos, de, de toda esta situación que va a ser fundamental a los efectos de que tengamos el desarrollo de nuestra debida defensa y pues evidentemente allí lo vamos a tener plasmado. Dentro de estas de derechos que vemos, vamos a ver el principio de lo que es el nula crimen, nula pena, sin leyes sanciones. Es decir, que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no van a estar previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Si no existen, pues no pueden ser juzgados. Y de igual forma, ninguna puede ser sometida a un juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales ya hubiesen sido juzgados anteriormente. Y el último de los supuestos del derecho al debido proceso es la responsabilidad del Estado por errores judiciales. Cualquier persona pudiera hacer solicitar al Estado el restablecimiento o el restablecimiento de lo que es el restablecimiento de alguna situación jurídica infringida. Entonces, esto es fundamental a los efectos de que eh, tengamos claro cuál es el camino de la defensa, de cuál es el camino de los derechos que deben llevar el procedimiento conforme a estas reglas. Allí, eh, esta norma de rango constitucional que nos vamos a conseguir en este caso en el ordinal octavo de la responsabilidad que debe asumir el Estado por esos errores. Cualquier particular puede exigir esa responsabilidad particular de un funcionario o en este caso de un juez, de un magistrado y en el cual pues tiene el derecho de actuar contra estos para buscar ese fin,
ese fin último como lo es la justicia, ese fin que el Estado debe apuntar siempre para constituirse como tal, para no ser un simple Estado, sí, un simple Estado de apariencia, de forma, un Estado fallido, sino que evidentemente con este fin fundamental del Estado se pueda garantizar a través de esta normativa. Bueno, por el tiempo, pues quería darle este pequeño cierre, esta conclusión final de la presente sesión y pues podemos complementarlo con alguna otra sesión allí en la plataforma del IEXIT a los efectos de que pues podamos complementar y cualquier duda, evidentemente, que exista, cualquier duda que se pueda plantear, pues con mucho gusto estaré por allí a sus órdenes para aclarar preguntas o dudas en referencia al derecho constitucional uno. De antemano, pues es un gusto y estoy completamente a sus órdenes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.